¡Hey! Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo aquí en el canal de Picando Código. Y es que hoy nos encontramos con una nueva entrega de esta serie que estamos viendo por el canal, de aprender a programar con el lenguaje C. Ya sabéis que para esto no necesitáis saber absolutamente nada de programación, que nosotros hemos ido empezando esta serie desde cero, sin necesidad de saber absolutamente nada, ni siquiera de lo que es programar. Hemos ido partiendo todos desde la línea de salida y vamos a llegar todos juntos a la línea de meta cuando vayamos pues practicando, aprendiendo, viéndonos todos los vídeos que se suben en Picando Código para acabar siendo unos maestros de la programación y unos maestros del lenguaje C. Pero bueno, hoy estamos por aquí con otro vídeo más de la serie. Ya es el número 14. Sabéis que últimamente estuvimos viendo lo que eran las estructuras de bloque o estructuras de información. Estuvimos viendo los condicionales y después todos los bucles. Esas estructuras eran las que, dependiendo de X condiciones, a nosotros nos iban a ayudar a procesar la información de una manera o a procesarla de otra, que ya sabéis que hemos dicho mil veces que la información y el manejo de datos es esencial para la programación. Así que hoy vamos a ver una unidad de contenido más y nos vamos a ir ya con otro tema nuevo. Y es que lo que vamos a estar viendo en el vídeo de hoy son las funciones. Las funciones es un aspecto fundamental no solo de la programación en C, sino de la programación en general, de la programación en cualquier lenguaje. Conseguir comprender este concepto y sobre todo saber bien utilizarlo y cuándo hay que utilizarlo hace que nos convirtamos en unos muy buenos programadores. Así que es esencial que una vez nos veamos este vídeo, asimilemos el contenido, aprendamos qué son las funciones, cuándo hay que utilizarlas, cómo hay que utilizarlas, sobre todo no dejemos de practicar nunca. Porque las funciones es una cosa que hay que practicar muchísimo y que cuando llegamos a dominarlas hace que nuestra programación sea muy buena. Así que, ¿qué tal si empezamos y vamos a ver qué es esto de las funciones? Pues bueno, como concepto es muy fácil comprenderlo, ¿vale? Porque una función es un conjunto de sentencias de código que se van a agrupar en un bloque bajo un nombre, ¿vale? Y cuyo objetivo es lograr realizar una tarea y simplificar la resolución de un problema. En general, nosotros nos tenemos que quedar en la cabeza que básicamente una función es un conjunto de líneas de código que se van a agrupar bajo un nombre y que van a tener el objetivo de hacer una tarea determinada, una tarea concreta, ¿vale? Y eso lo van a hacer uniéndose varias sentencias de código. Os pongo un ejemplo. Nosotros queremos hacer un programa que sume números, ¿vale? Y cada vez que yo quiero sumar números, siempre tengo que usar, imaginaos, 4 sentencias de código. Pues si yo quiero sumar 1000 números, en vez de estar teniendo esas 4 sentencias de código una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, yo las voy a agrupar en un bloque bajo un nombre que se llamará suma números. Ahora, yo únicamente utilizando ese bloque llamado suma números, podré realizar esa suma todas las veces sin tener que estar poniendo las 4 sentencias de código 1000 veces. Una vez os hacéis un poquito a la idea de esto, vamos a verlo un poquito más a fondo. Las funciones se van a utilizar en 3 fases en nuestro código. Es muy importante saber eso. ¿Cuál es la primera fase? La declaración de una función. Una función tiene que ser declarada antes de nuestro método main y justo después de la implementación de las librerías. Las funciones, al igual que las variables, tienen diferentes tipos. Estos tipos se le van a asignar a las funciones dependiendo del tipo de dato que a nosotros nos vaya a devolver la función, si es que nos devuelve algún tipo. Pero también es posible, como digo, que esta función no retorne ningún valor. Entonces tendrá lo que conocemos como un nuevo tipo, que será el tipo void. Este tipo se va a utilizar únicamente cuando la función que nosotros retornemos no retorne ningún valor. Es decir, que no tenga la keyword return, ¿vale? Que será una keyword que estaremos utilizando bastante. En la declaración de la función también nosotros le vamos a dar un nombre. Y este será el nombre bajo el cual se van a agrupar nuestras sentencias de código que formarán las funciones. Hay que darle un nombre exactamente igual que nosotros hacemos con las variables.
Por último, en la declaración lo que también vamos a hacer es indicar a la función con argumentos o parámetros qué es los datos que vamos a utilizar para la función. Ojo a esto, ¿vale? Los parámetros son variables que nosotros le vamos a pasar a nuestra función para que las utilice en su código. Una función no tiene por qué tener siempre parámetros, ya que puede ser que no declaremos variables dentro de la función y que no necesitemos hacerlo mediante el uso de los parámetros, ¿vale? A los parámetros siempre, siempre, siempre también le vamos a tener que indicar el tipo de dato que van a tener. Y es muy importante que los parámetros se van a separar con el uso de comas cuando tengamos más de uno. ¿Os acordáis que nosotros hemos comentado varias veces que las comas en la programación se utilizan para la separación de uno o más valores? Pues aquí es cuando las vamos a utilizar, con los parámetros. ¿Cómo es esto? Pues fijaos, nosotros vamos a ver una sintaxis. Nosotros tendríamos el tipo de la función, por ejemplo, int, el nombre de la función, por ejemplo, suma números, y luego los argumentos que va a necesitar esa función para poder realizar su tarea. Si la tarea de mi función sumar número es sumar números, nosotros tendremos que decirle qué números va a sumar. Pues el primer número y el segundo número. Pues aquí es cuando nosotros se lo pasaremos como argumentos. Primer argumento, pues un entero. Nombre del argumento, pues el primer número que voy a sumar. Segundo argumento, pues un entero también. ¿Cuál es el nombre? Pues el segundo número que voy a sumar. Con el primer número que voy a sumar y el segundo número que voy a sumar, yo ya puedo hacer una serie de sentencias de código que sumen esos dos números y a mí me den un resultado. La suma de un entero y otro entero, al final, ¿qué retorna? Pues un resultado que es un entero. Por eso esta función sería de tipo entero. No os preocupéis si al principio os cuesta un poquito esto, porque vamos a estar practicándolo mucho, poniéndolo muchos ejemplos. Y ahora lo vamos a ver más a fondo. Esto sería, como digo, el primer paso de los tres que necesito, que es la declaración de una función. Vamos a ver cuál es el segundo. El segundo sería la creación de una función. Se denomina como creación de una función al proceso en el que le asignamos a la función declarada anteriormente el código que va a tener. Ya va a tener esa agrupación de sentencias de código cuyo objetivo será realizar la tarea indicada, ¿vale? Esto se hace justo después del método main. Importante acordaros, creación de la función después del método main, declaración de la función antes del método main. Perfecto. Entonces, es muy, muy importante que esto siempre esté fuera del método main. Este paso simplemente lo que le vamos a añadir a la función es el código que vamos a utilizar, el código que va a terminar haciendo la función. Muy importante que cuando se crea la función se deben poner comentarios explicativos de lo que hace la función, los parámetros que tiene, qué son y el tipo de dato que va a retornar y qué es lo que retorna exactamente. ¿Por qué se hace esto? Pues porque es muy importante, chicos, que vosotros vayáis comentando vuestros programas, explicando qué hacen, detallando absolutamente todo, para si en el futuro se lo tenéis que dar a otro programador que entienda muy bien qué es lo que habéis hecho, o incluso si en el futuro vosotros mismos abrís este programa después de 7 meses, os acordáis bien de qué es lo que hicisteis, por qué lo hicisteis, qué parámetros necesitaba vuestra función, qué es lo que iba a hacer esa función, qué es lo que retornaba, por qué se utilizaban estos tipos de datos, es muy importante, ¿vale? ¿Cómo es la sintaxis de ya la creación de una función? Pues nosotros volvemos a tener el tipo de dato que es la función, el nombre, seguimos teniendo los argumentos, solo que ahora nosotros también vamos a tener qué datos o qué sentencias de código son los que va a tener esta función y si retorna algo o no retorna, ¿vale? La diferencia del paso anterior es que en el paso anterior nosotros únicamente, por así decirlo, ponemos pues el tipo de dato, el nombre de la función y sus parámetros, y aquí ya, además de eso, decimos cuáles son las sentencias de código que se van a encargar de realizar la tarea en concreto, ¿vale? Y ya el tercer y último paso sería la llamada de una función. La llamada de una función nosotros la vamos a hacer dentro del main. Este paso es en el que ya vamos a utilizar nuestra función para que realice la tarea que nosotros hemos programado. Esta llamada siempre se hace dentro del método main, porque es donde nosotros ponemos todo el código que desea ser ejecutado. Es muy importante que si una función retorna un valor, es decir, que no es del tipo void, es muy importante que nosotros le asignemos una variable a la función,
para que podamos guardar en ella lo que retorna nuestra función, ¿ok? Si no hiciésemos esto, nunca estaríamos guardando el valor que retorna la función y por lo tanto se estaría perdiendo y no serviría para nada. ¿Sí? ¿Comprendemos ya los tres pasos? O por lo menos nos hemos enterado un poquito de dónde hay que poner cada uno, qué es lo que hay que poner en cada uno y para qué sirve. Pues bueno, la sintaxis de la llamada a una función es muy fácil, porque únicamente hay que poner el nombre de la función para que nosotros la llamemos y pase a ser ejecutada, y hay que darle ya exactamente el parámetro 1 y el parámetro 2. Es decir, a nuestra función suma números ya no le tenemos que indicar el tipo de dato, el nombre de los parámetros, no, ya le diremos, oye, que lo que yo quiero es que ya sumes los números. Por lo tanto, yo te digo que vas a utilizar suma números y que los números que voy a utilizar es el 7 y el 4, ¿vale? Aquí la llamada a la función ya es cuando nosotros queremos utilizar la función. Y anteriormente lo que hemos estado haciendo es, por así decirlo, prepararla y configurarla, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo para que os quede más clarito. Nosotros vamos a hacer un ejercicio cuyo objetivo va a ser montar un boletín de notas. Para ello, si pensáis que necesita un boletín de notas, pues necesitará la nota del primer trimestre, la nota del segundo trimestre, la nota del tercer trimestre. Necesitaremos también que nos haga una media aritmética para obtener la media de los 3 trimestres y luego lo que nosotros vamos a querer es montarlo todo para que el usuario lo pueda ver visualmente. Para esto, nosotros nos vamos a crear dos funciones. Como veis, aquí tenemos el main, y lo que hemos dicho que es el primer paso es que antes del main nosotros vamos a tener la declaración de las funciones, donde por así decirlo nosotros indicamos qué funciones va a necesitar nuestro programa. Nuestro programa va a tener dos funciones, una que se va a llamar creación boletín. Creación boletín es de tipo void, porque no va a devolver nada, ¿vale? Si yo aquí pulso control y me pongo por encima, veis que se pone una manita. Pues si le doy clic, puedo ir de la declaración a la creación de la función directamente. Y si aquí vuelvo a hacer clic, pues aquí ya no voy a ningún lado porque ya estoy en la creación, ¿vale? Pero si luego me pongo sobre creación boletín y yo doy control F, pues y voy hacia atrás, porque aquí estoy yendo hacia adelante, puedo ver en todos los sitios en los que se está utilizando creación de boletín. ¿Sí? ¿Queda claro? Incluso aquí también puedo hacer control F para saber dónde yo voy a utilizar posteriormente la declaración del boletín. Y fijaos, aquí tengo la llamada, porque estoy dentro del int, ¿veis? Estoy dentro del int, por lo tanto, esta creación de boletín es la llamada, el anterior es la declaración. ¿Qué más tenemos? Aquí, que es los comentarios, y aquí, que es la creación, ¿vale? Importante tener esto en cuenta. Pero bueno, si volvemos al primer paso, que es la declaración de la llamada, o sea, la declaración de la función, perdonadme, digo que mi función creación boletín va a ser de tipo void y que va a necesitar una serie de parámetros. ¿Qué serie de parámetros va a necesitar? Pues un string, que va a ser un char, y si yo utilizo un asterisco antes del nombre, significa que es un string, ¿vale? Un float número 1, pues que será la nota del primer trimestre, ¿no creéis? Float número 2, segundo trimestre, float número 3, tercer trimestre y float número 4, resultado. Veis que en lo que es la declaración de la función, nosotros únicamente vamos a indicar qué función vamos a tener en mi programa, qué tipo de dato va a tener la función y luego sus parámetros, lo que vamos a indicar es el tipo de dato del parámetro y el nombre del parámetro. Igual que tenemos creación boletín, tenemos luego otra función que se llama media aritmética. Media aritmética tiene el tipo de dato que va a tener esa función, en este caso un float, su nombre, que es media aritmética, y los argumentos que va a necesitar, pues va a necesitar un número 1, un número 2 y un número 3 para hacer la media, ¿sí? Vale, pues una vez nosotros hacemos el primer paso, que es la declaración de una función, ahora vamos a ir a la implementación o creación de la función, donde ya, ¿qué le vamos a decir? Pues esa serie de sentencias de código que van a lograr realizar la función específica que nosotros queremos. En este caso, si nosotros queremos hacer una media aritmética, pues ahora vamos a ver cuál es la serie de sentencias de código que a mí me van a permitir realizar una media aritmética. Para eso pulso control aquí y veo dónde la tengo declarada. La tengo declarada aquí y como veis y os he explicado antes, nosotros tenemos que documentarla
comentarla muy bien para que entendamos qué tenemos. Fijaos, aquí tenemos la función media aritmética. ¿Cuál es el objetivo de esta función? Pues esta función tiene el objetivo de calcular una media aritmética con 3 valores. Si en el futuro vosotros tenéis una función que su objetivo es conseguir el nombre de una persona, pues igual tendréis que hacer función, conseguir nombre, objetivo. Esta función tiene el objetivo de conseguir el nombre de una persona. ¿Vale? Tenéis que documentarla muy bien. ¿Qué parámetros tiene media aritmética? Pues resulta que tiene 3 parámetros, 3 variables de tipo float que se van a llamar número 1, número 2 y número 3. ¿Qué tienen estas variables? Pues el primer número para el cálculo de la media, el segundo número para el cálculo de la media y el tercer número para el cálculo de la media. ¿Entendéis esto? ¿Sí? Y luego, media aritmética me va a retornar un float. ¿Cómo sé yo que me retorna un float? Porque aquí en la declaración yo le he dicho que me va a retornar un float, ¿sí? Entonces, ¿qué es ese float que me va a retornar? Pues lo que me va a retornar es un valor numérico de tipo float. ¿El qué en concreto? Pues la media aritmética calculada. ¿Veis cómo aquí nosotros vamos explicando muy bien qué es lo que hace esta función? Ahora ya vamos a donde nosotros la creamos. Para crearla yo tengo que decir de qué tipo es. El tipo va a ser float. Se va a llamar media aritmética y va a tener 3 parámetros. Un float con número 1, un float con número 2 y un float con número 3. ¿Qué voy a retornar? Pues un número float. ¿Y qué va a ser? Pues la media aritmética. ¿Cómo puedo yo hacer la media aritmética? Pues la suma de 3 números partido entre 3. ¿Esto qué va a hacer? Que ahora, a partir de ahora, si yo llamo en el main a mi función media aritmética y le paso como parámetros 3 números, me va a estar retornando la media aritmética de esos 3 números. Por lo tanto, estoy consiguiendo que a través de una serie de líneas de código, pues en este caso solo una, se dedique a hacer una acción en concreto, que es calcularme una media aritmética. Así, cada vez que yo tenga que calcular una media aritmética, no voy a tener que estar haciendo esto todo el rato. Únicamente llamaré a mi función media aritmética, le pasaré los números necesarios para el cálculo de una media aritmética y me lo hará. ¿Entendemos para qué son las funciones? ¿Cómo yo puedo programarlas? ¿Cómo puedo declararlas? ¿Incrementarlas? Y ahora después veremos cómo puedo usarlas. Bueno, luego habéis visto que yo tengo otra función que se llama creación boletín. Esta función tiene el objetivo de imprimir por pantalla un boletín con el nombre y las notas de los alumnos. ¿Qué parámetros necesita? Pues necesita el nombre de los alumnos para la creación del boletín, la nota del primer trimestre, del segundo trimestre, del tercer trimestre y luego no va a retornar ningún valor en concreto porque únicamente va a imprimir por pantalla. Entonces, ¿de qué tipo es? Pues será del tipo void, que es el que hemos explicado cuando nosotros tenemos una función que no retorna nada. ¿Sí? Y aquí únicamente nosotros a través de unos cuantos printfs pues construimos un boletín. Uy, perdonadme porque aquí se me ha olvidado un tercer parámetro. Yo tengo el parámetro float resultado es el resultado de la media aritmética de los 3 números anteriores. Importante, ¿vale? Porque tengo aquí un cuarto parámetro, bueno, un quinto parámetro en este caso, que es para la media aritmética, que la saco por aquí y no la tenía puesto en mis comentarios. Pues importante tenerlo en los comentarios, ¿vale? Y esta sería pues otra función. ¿Cuándo las puedo utilizar yo? Pues en mi main. ¿Qué es lo que hace este main, por ejemplo? Vale, pues lo que hace es declararse una serie de variables. Se declara un entero verificador, 3 números, que ya por lo que hemos ido viendo serán las 3 notas, un cuarto float, que será el resultado de la media aritmética, y un char para guardar el nombre. Entonces, ¿a qué es a lo que se dedica a hacer este programa? Pues fijaos, ya sabéis que nosotros los programas siempre tenemos que explicarlos para que cuando el usuario los ejecute sepa de qué trata. Pues aquí lo que nosotros vamos a explicar es que bienvenidos a la calculadora de media aritméticas para notas finales. Vamos a pedirte el nombre de cada alumno junto a las 3 notas de cada trimestre. Si deseas parar de introducir alumnos, deberás poner un 0 cuando te indiquemos. Si quieres seguir, puedes introducir cualquier otro número. A través de un do while estamos controlando que solo vamos a parar cuando el verificador sea igual a 0. Si el verificador es diferente a 0, nosotros seguiremos todo el rato continuamente, ¿vale? Para eso era la variable verificador. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Pues conseguimos un nombre,
conseguimos una primera nota, conseguimos una segunda nota y conseguimos una tercera nota. Y hasta aquí ya tenemos, por ejemplo, todos los datos necesarios para construir una media aritmética. Pues yo digo, vale, ahora quiero construir una media aritmética. Resulta que yo ya me he creado una función que tiene eso como objetivo. Pues aquí en el main es donde yo ya puedo hacer el tercer paso que os he explicado anteriormente, la llamada a la función. Yo tengo una función que se llama media aritmética y que si tú le das 3 números te calcula una media aritmética. Pues entonces yo llamo a media aritmética, le paso los 3 números. ¿Cuáles van a ser? Pues los 3 que yo he recogido aquí. Y esto a mí me devuelve una media aritmética. Por lo tanto, yo lo tengo que guardar en otra variable que se llama resultado. Si yo aquí no lo estuviese guardando en una variable, la media aritmética que he obtenido como resultado se perdería y no la estaría guardando. Y entonces en creación de boletín, que yo necesito pasarle el resultado, que es la media aritmética, no tendría este dato, porque no lo habría guardado en una variable. Entonces, aquí, luego yo digo, vale, pues ya tengo todos los datos necesarios para construir mi boletín. Tengo el nombre, tengo la nota del primer trimestre, la nota del segundo trimestre, la nota del tercer trimestre y también tengo el resultado de la media aritmética. Pues ya puedo llamar a creación boletín y pasarle todos estos parámetros. Si ahora yo ejecuto mi código, ¿qué tengo? Nos explica todo. ¿Cómo se llama el alumno? Sergio. Introduce la primera nota de Sergio, un 9. Segunda nota, son floats, así que puedo utilizar 5,67. Introduce la tercera nota, un 8,98. Acordaos que yo aquí puedo utilizar las comas porque esto ya no tiene que ver con la programación. Yo estoy utilizando un programa y como mi teclado me dice que los números los puedo utilizar con comas, yo aquí sí que puedo poner una coma. 8,98. Y veis cómo me ha formado el boletín. Alumno Sergio, trimestre, tal, tal, tal. Nota final, 7,88. Ya es un programa que se encarga de hacer más cosas. Me dice, ¿desea continuar? Me ha dicho, aquí arriba me lo explica, que si yo deseo continuar tengo que poner cualquier número que no sea un 0. Este mismo. Vale, pues entonces me sigue poniendo nombres. ¿Qué quiero yo ahora? Juan. ¿Qué notas ha sacado Juan? Un 3,56. Un 8,78. ¿Y cuál es la tercera? Un 5. Juan tiene este boletín de notas. ¿Deseo yo continuar? Pues no, ya quiero parar. Pues entonces yo pongo un 0 y paro el programa. Y veis que esto ya es un programa totalmente funcional que yo se lo podría entregar a un profesor y decirle, mira, sé que te cuesta mucho trabajo tener que estar metiendo todas las notas de los alumnos, calculando tú mentalmente una nota. ¿Por qué no te hago yo un programa directamente que ya te lo haga? Pues ya estamos haciendo nuestro primer programa totalmente funcional y que ya cumple una función, que es a mí un cliente me dice necesito un programa al que yo le pase el nombre de un alumno, sus 3 notas, me calcule la nota final y además es que me construya un boletín visual que yo lo vea. ¿Para qué? Para que ahora a lo mejor yo vengo aquí, le saco una captura a esto y esta captura ahora yo se la voy a enviar al alumno Juan y le voy a decir, Juan, esta ha sido tu nota final de todo el curso de programación. Y Juan ya puede ver su nombre, las notas que él sacó los 3 primeros trimestres y su nota final. Y ya hemos hecho un programa totalmente válido. Y para eso nosotros vamos a necesitar a partir de ahora las funciones y vamos a necesitar trabajar muchísimo con las funciones, ¿vale? Que van a ser esas agrupaciones de sentencias de código que van a tener como objetivo una tarea final. En este caso nosotros hemos tenido 2 funciones, la media aritmética que ha tenido como objetivo el cálculo de una media aritmética y luego boletín de notas, que es una función que no devuelve nada, por eso es del tipo void y que su objetivo es simplemente sacar cosas por pantalla. Yo le proporciono una serie de datos y me los saca por pantalla de una forma determinada gracias pues a la utilización de los barra n, los barra t, los asteriscos y demás cosas, me los saca con un formato. ¿Sí? ¿Entendemos esto, chicos? Pues nada, si os ha gustado el vídeo me gustaría que le dejaseis un like, que os suscribieseis si no estabais suscritos, compartáis el vídeo con todos vuestros compañeros y nada, que estéis muy atentos al canal de Picando Código porque vamos a estar haciendo muchos ejercicios
para el repaso de medias, iba a decir para el repaso de medias aritméticas, estoy ya loco, chicos, para el repaso de funciones. Estar atentos, nos vemos por aquí, en el canal de Picando Código. Hasta la próxima, adiós.